Tres. Buenas tardes. Yo soy Hola. Gilberto Rodríguez. Nosotros vamos a hacer el quiz y estamos conformados por Emilio de la Torre, Josué Morales Luna y Eduardo Martínez Vaca. Y entonces yo voy a empezar primero con el primer tema que viene siendo cerebros en cubeta. Entonces vamos a empezar. Para empezar, ¿en qué consiste esto de cerebros en cubetas? Para empezar, es un experimento mental que relata cómo un científico malvado, por así decirlo, hace un experimento en el que mete cerebros dentro de cubetas suspendidos en líquidos nutritivos para que no se mueran y mediante cables los estimula de forma eléctrica y los hace hacer de que ilusiones de un mundo mediante una supercomputadora. Entonces todo lo que percibimos, todo lo que vemos es nada más producto de esta computadora y de los estímulos eléctricos que produce este científico malvado. Pero ¿de dónde sale esta idea? Bueno, esta idea fue propuesta, la idea como tal de cerebros en cubeta fue propuesta por Hilary Putnam, pero asimismo Hilary Putnam se basó en la idea de, o más bien actualizó el relato de El genio maligno de René Descartes. Para empezar, ¿qué es esto del genio maligno? Pues es lo mismo que lo de cerebros en las cubetas, nada más que en vez de un científico malvado, pues es un genio que te controla y engaña a la mente. Entonces, el propósito de René Descartes de este genio maligno era formar conocimiento a partir de premisas irrefutables, y esto es lo que él adoptó como la duda metódica, que desecha cualquier creencia susceptible al menor grado de incertidumbre. Entonces, esta duda metódica se divide en tres fases. Entonces, después de señalar el carácter engañoso de los sentidos y la confusión que puede existir entre estar despiertos y estar soñando, René Descartes lleva esto al extremo, esta duda de los sentidos al extremo, y es entonces que crea el genio maligno, que es la tercera fase de la duda metódica. Entonces, aquí hay algunos argumentos a favor y en contra del genio maligno o de los cerebros en cubetas. Para empezar, a favor de los cerebros en cubetas es que probablemente la tecnología, más bien el ritmo a la que estamos avanzando en tecnología es exponencial. Entonces, probablemente si existe este científico malvado que nos tiene cerebros en cubetas, probablemente ya haya llegado esta tecnología y nos está como prohibiendo saber de dicha tecnología. Entonces, por eso creemos que tener una tecnología como tal es imposible. Un argumento en contra de esto es un error semántico en la concepción del cerebro, de su estado dentro de la cubeta. Esto fue propuesto por Putnam en su mismo relato, y lo que se refiere es que en teoría, en esto de cerebros en cubetas, es imposible que un cerebro en una cubeta crea o tan siquiera se le ocurre la idea de que puede ser un cerebro en una cubeta. Entonces esa idea no es compatible. Pero deja de ser, no, pero es un argumento algo vago. Y por último, algunas dudas que pueden existir y como qué finalidad tiene este genio malvado o el científico malvado haciéndonos esto, por qué lo están haciendo, o si lo que vivimos puede llegar a ser considerado como alguna experiencia. Y si la simulación informática puede ser considerada como algo real, así como la realidad virtual o la realidad aumentada. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que viene siendo el escepticismo. Entonces, existen como dos corrientes del escepticismo. La primera es que el escepticismo es un término que se acuña a aquellas personas que tienen tendencias a dudar sobre creencias populares. En este sentido, el escepticismo puede ser saludable porque es una forma, es una tendencia a dudar de todo, ¿cómo se llama? De todo, sí. Entonces, dejas de ser una persona muy poco crédula. Pero por otra parte, también existe el escepticismo filosófico, que es llevar este concepto de escepticismo, pero a los extremos. Entonces, en el escepticismo filosófico consiste más bien en cuestionar nuestro derecho a pretender algún conocimiento, en sí mismo la realidad. Entonces, si la realidad se basa en nuestros sentidos, ¿realmente podemos confiar en nuestros sentidos si es que tienen alguna falla? Y
y estas creencias es lo que nos llevan de regreso a la idea del genio maligno y de los cerebros en la cubeta. Y ya por último, ¿qué relación hay entre esto del cerebros en la cubeta y con la epistemología? Para empezar, la epistemología es una respuesta al escepticismo filosófico y se relaciona este experimento ya que busca soluciones a algunas preguntas, como ¿cómo sabemos que algo es cierto o hasta qué grado nuestros conocimientos pueden ser frutos de alguna simulación computacional? Ya por último, existe otra relación y tiene que ver mucho con la ética, no tanto con la epistemología, y es el concepto del solipsismo éptico, que no podemos comprobar la idea de que nosotros somos una única mente y que las otras mentes no existen. Entonces, lo que puede generar cierta apatía hacia otros individuos. Y eso es todo. Entonces, vamos a pasar con Josué Morales. ¿Va? Ok. Ok, pues a mí me toca hablar sobre el test de Turing, que hace una pregunta en general que es, ¿puede una computadora pensar? Entonces, de aquí se puede originar, explican en la lectura qué es el test en sí, y bueno, lo establecen como, es una prueba, tal cual un test, en el que un grupo de psiquiatras entrevistan a cierto número de pacientes que sufren esquizofrenia. Pero asimismo, junto con los pacientes, entrevistan a una computadora que se llama Parry. Parry, obviamente, pues es inteligencia artificial, no es una persona, pero el test es para ver si los psiquiatras pueden diferenciar las respuestas de Parry a las de los pacientes. Entonces, el test lo que prueba es, ¿realmente una máquina puede pensar? O sea, eso es lo que se formula en el test. Y lo que pasó con este test fue que Parry, o sea, la computadora realmente no pasó el test. ¿Por qué? Porque para haberlo pasado, el psiquiatra tenía que haberse enterado que realmente había una computadora ahí. O sea, que uno de sus 5 pacientes no era real. Pero como el psiquiatra no lo sabía, o sea, el chiste es saberlo para que él lo pueda identificar, para que diga, ah, este no es real, esta es la computadora. Pero como no sabía, no pudo identificarlo. Y entonces Turing decía que para el siglo XX, el 70% de las posibilidades, o sea, iba a haber un 70% de posibilidades de no identificar quién era una computadora y quién era una persona real. Entonces, con esto, John Searle, que es un filósofo norteamericano, quiso como desafiar o probar el test de Turing. Entonces, lo que él hizo fue se imaginó, pues esto es como una suposición en el que explica que él, siendo norteamericano, se mete a una habitación en la que no hay nada, pero a él le llegan como mensajes con símbolos chinos. Obviamente, él sin saber nada de chino, le mandan una guía en inglés de instrucciones de qué tiene que hacer, o sea, cómo tiene que devolver, manipular los símbolos chinos para que devuelva un mensaje. ¿Por qué? Porque él siendo norteamericano no sabe nada de chino, no sabe qué hacer o cómo hacerle para devolver ese mensaje. Aquí como pueden ver en la imagen, pues. Entonces, él establece que es lo mismo que hace una computadora. La computadora recibe instrucciones y las ejecuta. Es lo mismo que una persona hace en esta situación. Recibió las instrucciones en la guía y él lo que hizo fue mandarlas sin entender. Eso es lo que él cuestiona sobre el test de Turing. Entonces, pasando ahora al behaviorismo y al funcionalismo, son dos cuestiones que también son como complicadas de explicar con una definición tal cual. O sea, aquí puse la definición por si la quieren leer, pero yo lo voy a explicar más como entendible, porque el behaviorismo lo que propone es que lo que te pasa en la mente, o sea, los dos critican la mente del humano. Entonces, el behaviorismo propone que lo que te pasa en la mente se resume como a lo físico. Por ejemplo, tú puedes estar sintiendo dolor, pero el behaviorismo propone no estás sintiendo dolor realmente, estás sangrando. No sé si me explico. O sea, no sientes dolor, te rompiste una pierna.
Entonces, por otra parte, el funcionalismo lo que propone es totalmente lo contrario. El funcionalismo dice, ok, tú te estás sintiendo triste, es porque tu mente está provocando esto, que provoca que generes hormonas y tal y tal. Por eso es el funcionalismo, porque explica que todo el cuerpo hace una función para que tú te sientas así. Entonces tú recibes algo, el cuerpo lo procesa, funciona tal cual, y entonces tú, el output, como aquí dice, es los efectos de lo que tú recibiste. Y pues eso sería todo. Pasamos con Eduardo. Hola, buenas tardes. Va a tardar un poquito en cargar porque mi computadora se traba normalmente, pero mientras les voy explicando de qué voy a hablar. Lo que me va a tocar hablar hoy es el barco de Teseo, el planteamiento filosófico de qué es la identidad y cuál es la crisis de identidad del ser. O sea, ¿qué define la identidad de una persona? Sea el cerebro, sea el corazón, sea otra cosa. ¿Ya estoy viendo mi pantalla? Sí. Ok. Como les decía, el barco de Teseo y la crisis de identidad. Empecemos con 5 preguntas para entender más o menos el tema. La primera es, ¿la esencia de las personas, animales o objetos se ven afectados después de un reemplazo físico? Es lo que les decía, ¿de dónde proviene la identidad? ¿Del cuerpo, del cerebro, del corazón? ¿Las enfermedades mentales modifican al ser, al igual que la enfermedad física? ¿Existe un cambio de identidad y de personalidad de un individuo con el tiempo? Ese planteamiento quiere decir que si hay un niño de 5 años que crece y después se vuelve un señor de 80 años, ¿siguen siendo el mismo ser? Por ende, todos diríamos que sí, pero la identidad sigue siendo la misma o en realidad se vio modificada. También tenemos que la idea del ser proviene de lo biológico o psicológico, lo que les decía, cuerpo o mente. Y la última, ¿qué define la identidad? Para esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este planteamiento anteriormente se llamaba el barco de Teseo y se convirtió en la modernidad en el coche de Teo. Las dos en general explican que si un objeto se le reemplazan todas las partes, ¿se crea un objeto nuevo o continúa siendo el original? Teseo plantea en el barco que al modificar el barco y cambiarle todas las partes, él sentía que ya no era el mismo barco. Y lo mismo con el coche de Teo. Teo modifica su carro y dice, ¿sigue siendo el mismo coche o en realidad es uno nuevo? Esta es la crisis de este planteamiento filosófico. Ahora pasamos a otra crisis que es la identidad. ¿Cambia la identidad con el tiempo? ¿Alguien sería la misma persona hoy que en un tiempo después? El planteamiento que les decía de un niño de 5 años contra un señor de 80 años. ¿Seguirás teniendo la misma esencia? ¿Seguirás teniendo la misma identidad? ¿O en realidad se vio afectado algo durante todo ese proceso? Ahora vayamos con la identidad biológica y la identidad animal. Siendo que la identidad biológica, en teoría, somos lo mismo porque nuestro cuerpo es continuo y sigue siendo el mismo. O sea, sí se ven modificaciones físicas, pero no es como que nuestro cuerpo vaya a cambiar de manera abrupta o se convierta en otra cosa. No, no somos seres de metamorfosis, por así decirlo, no al menos en este plano. Y luego, varios filósofos creen que la identidad no está ligada al cuerpo total, sino que únicamente al cerebro. O sea, todo lo que somos y representamos está aquí. Nada más, según algunos filósofos. Y luego, también, por la contraparte, se piensa que la conciencia surge del cerebro. O sea, lo que hace el yo son experiencias, memorias, y no tal cual el órgano, que en este caso es el cerebro. El ser siempre va a depender de los recuerdos. Donde nuestra mente va, nosotros vamos, nuestra identidad va, nosotros somos representados. Ahora, pasemos con la continuidad psicológica propuesta por John Locke. Y básicamente trata, en resumidas cuentas, de que el cerebro son como nodos informáticos, está todo interconectado a través de recuerdos y de memorias, de experiencias. Entonces, mientras solo uno despierte los aspectos de la identidad, ese se mantendrá y nosotros seguiremos siendo la misma persona. Porque como todo tiene continuidad psicológica y todo se ve interconectado, prácticamente es como con un solo nodo informático prendido, ese tiene la identidad de nuestro ser. Pasemos a una de mis paradojas favoritas, que es el ejemplo de Star Trek, que propone que si una persona se teletransporta y hay un fallo en la teletransportación,
y se crean dos personas al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Son en esencia la misma persona o se verán afectadas y serán dos personas diferentes, aunque en base sea la misma persona, solo que clonada? Yo creo que mucho de nuestra identidad proviene de nuestro carácter y nuestra interacción con el entorno. Entonces, a partir de que los dos son clonados, va a llegar un punto donde alguno va a tomar una decisión diferente. Y a partir de esa pequeña decisión diferente, se va a crear toda una rama de identidad para esa persona y toda otra rama de identidad para el original. Entonces es ahí donde ya se van a separar y van a ser individuos distintos. En lo personal creo eso. Ahora vamos con el yo y la propuesta de David Hume, que habla del carácter elusivo del yo, porque él sostiene que por más que miremos en nuestro interior, solo vamos a encontrar pensamientos, recuerdos y experiencias aisladas. En sí, el yo no es más que un punto de vista que permite que esos pensamientos y experiencias tengan sentidos, pero no puede capturarse por sí mismo, no puede ser representado por sí mismo. En tal caso, el yo no es una cosa, es un concepto. Y es un concepto que nos permite entender los recuerdos, las experiencias y las emociones, pero no hay un yo como tal, no existe, según la teoría de David Hume. Y pues esto es todo acerca de la identidad y el planteamiento del arco de Teseo. Para despedirme les voy a dejar otra pequeña paradoja. Si a un animal le cambian el cerebro, ¿seguirá siendo el mismo animal o se verá modificado? Gracias. Ahora pasaremos con nuestro compañero Milo y el planteamiento. Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el problema de las otras mentes. Y bueno, este problema básicamente se enfoca en una simple pregunta: ¿qué se sentirá ser un zombie? Bueno, Bertrand Russell presenta una analogía en la cual él dice que nosotros observamos a las demás personas tenerle en sí tener aptitudes y actitudes similares a las que nosotros sabemos que somos, tenemos conciencia y que tenemos mente, tener actitudes similares hasta ante ciertas circunstancias, ¿no? Yo observo que los demás pisan una chincheta y les duele. Entonces ellos, a la siguiente vez que la van a pisar, ellos saben que esa es peligrosa y la omiten. Eso es algo que yo ya tengo se puede decir, de instinto. Y bueno, básicamente se refiere a la dificultad para justificar nuestra creencia de que las demás personas poseen mentes como en nuestro caso. Nosotros inferimos que los demás tienen estados mentales y que en cierto punto debe de haber algo detrás de su comportamiento. De un modo más general, yo como persona consciente observo innumerables similitudes, tanto psicológicas como del comportamiento, entre yo mismo y los demás. Y de estas similitudes concluyo que los demás, asimismo, tienen mentes similares o incluso prácticamente iguales a la que yo. Y bueno, el argumento inductivo se basa a partir de la observación y en sí es un razonamiento que generaliza. Es un tipo de razonamiento donde se tiene de ideas particulares que establecen un enunciado que se vuelve generalizado. Aunque las conclusiones del argumento tienden a ser probables, o sea, no es algo que esté comprobado, simplemente es a base de ciertas muestras que nosotros intuimos que esto es verídico, ¿no? En la lectura incluso menciona que uno damos por hecho que todos tienen una mente y que disfrutan de sentimientos y pensamientos, como muchas personas que nos desarrollamos, ¿no? Entonces es algo que nosotros observamos y tomamos como si fuera cierto. En sí se basa en la intuición. Bueno, existen dos ejemplos que nos ayudan a entender más este problema: el ejemplo zombies y el ejemplo ostras. El ejemplo zombies básicamente habla de que los zombies, nosotros en Hollywood, así los observamos como personas desgarradas, descompuestas y así, ¿no? Pero en este caso los zombies pueden ser totalmente diferentes,
pueden ser incluso similares a nosotros, pero que no sabemos si tienen conciencia o no. Entonces, ¿cómo saber si eres un zombie o no? Bueno, tú sabes que eres un zombie ya que tienes conciencia de qué es lo que está pasando a tu alrededor. Tienes sentimientos, tienes memoria, tienes en sí ciertos factores que hacen que tú sepas que tienes una conciencia y pensamiento en sí. Y bueno, el ejemplo, ostras, básicamente habla de que una persona sacó una ostra y la abrió, ¿no? Encontró una perla. Entonces, ¿qué le hace creer que por encontrar una perla en una ostra, ya todos van a tener una perla? Eso es algo que, un poco más general, nosotros intuimos de que si nosotros hacemos una acción repetidamente, en sí el resultado no va a ser el mismo siempre, ¿no? Simplemente es algo que nosotros como repetimos, nos basamos en la intuición y en lo que nos dice lo que pasa a nuestros alrededores. Y por último, el dualismo cartesiano. Bueno, el dualismo cartesiano explica básicamente el origen y la naturaleza del universo. Se basa en la creencia de la acción de dos principios diversos y contrapuestos. Básicamente es la diferencia entre el cuerpo y el alma. La lectura menciona que una de las explicaciones fisicalistas de la mente es que permite explicar los hechos mentales y físicos. Y si lo mental se disuelve en lo físico, por ejemplo, los zombies se desvanecen simultáneamente. Pero en cuanto al dualismo, la mente no puede explicar físicamente y por eso no tenemos en sí la capacidad o el conocimiento de que si los demás tienen mente o si son en sí similares que yo o piensan de la misma manera. Entonces, eso trae de cierta forma más filosofía a la mente, ¿no? No se convierte en una explicación, pero sí en una evidencia. A eso se basa básicamente el dualismo cartesiano. Y ya, eso sería todo. Va, entonces comparto pantalla yo para el quiz y pues vamos checando si tenemos las mismas, ¿no? O sea, comparto pantalla, ustedes abren su quiz y checan si van coincidiendo el orden de las preguntas y no para como que vayan diciendo, a ver, yo tengo esta y ya vamos así resolviendo. Como que debatimos entre todos la... Ajá. Pero todo lo tenemos que Ahí ya empezar al están mismo viendo, ¿no? tiempo. Sí, Sí. ya se está viendo. A ver, todos ya están en ese botón, el de realizar examen. Todos métanse en esa pantalla. Voy. Denme 2. Ya. Voy. Ya sé. ¿Ya está? Entonces, vamos a empezar en 3, 2, 1, ya. Ok. No podemos regresar entre preguntas, entonces cada pregunta cuenta. Venga. Ok, entonces yo creo que vamos a tener las mismas, ¿no? Sí, A ver. a mí también me salió esa. Sí, está igual. Sí. Okay. Diría que sostienen que las computadoras, pues, a ver. Esta. Según me acuerdo de la presentación, puede ser mía. lo del experimento, ¿no? ¿Tú ya, Josh? Sí, en teoría que sostiene que las computadoras poseen una mente similar a la que poseemos los seres humanos. Creo que es inteligencia artificial fuerte. ¿No era el experimento este que habías mencionado? Sí, de la caja china. Sí. ¿Qué va a ser? Sí, el de la caja china, el que recibía un montón de instrucciones y las empezaba a... Sí, de hecho, no recuerdo que mencionen alguna teoría tal cual con ese nombre de inteligencia artificial. Ok. Entonces ya, siguiente. Supongo. La 2, ¿cuál es la conclusión? Sí. A ver. Cerebros en cubetas, ¿de quién era? Es mía. ¿Cuál es la conclusión más importante que se puede extraer del experimento de cerebros en cubetas? Creo que es la de... No, que tener un cuerpo... No, que la gente puede resistir. No, creo que es que todas las cosas que creemos conocer del mundo podrían ser falsas. Va.
Ok. Esta es tuya, Ah, Lalo. esta es Lalo. mía, la problemática del barco de Teseo. Es que no está cargando. El problema no es- Bueno, era la del barco de Teseo. Ujú. ¿Qué dice? ¿Me la pueden leer? Es que no me cargó la pantalla. Ah, ya Bueno, la vi. ya, Ah, pues lo que les había platicado del problema de identidad personal. va. Esa es Ok. la... Sí. Pregunta 4. ¿Qué tipo de seres? Este es tuya, Milo. Sí. ¿Qué tipo de seres se usan como un ejemplo? Am, Zombies, ¿no? Sí. Es bastante obvia. creo que eran mutantes, ¿eh? Sí, yo también digo que eran mutantes. Porque en sí, en el Sí, experimento, porque, ajá, bueno, dale, Milo. sí, según yo es mutantes. Porque Es zombie. que, bueno, dale. Dale tú. Bueno, es que Milo explicó que cómo iba a saber si era zombie. O sea, creo que no se va tal cual a un zombie, o sea, a un ser tal cual como zombie, ¿sabes? O sea, yo también creo que podía ser mutantes. Yo también. Pero O en dado caso, animales no humanos, pero me suena más yo- mutantes. animales, No, yo digo que mutantes también. yo digo que mutantes. Va. Ok. 5. Le tocó a. A mí, es autor que mostró la tesis sobre la posibilidad de que las máquinas puedan pensar. Es el John Searle, el de la habitación china. Pensar. Experimento mental de cerebros en cubeta actualizó una teoría que ya había sido explorada anteriormente por Descartes. René Descartes. Tú lo dijiste, ¿no? Sí. El de Lalo. Ah, la del barco de Teseo, ¿verdad? Sí, Sí. es lo del conjunto de creencias, experiencias y recuerdos. Ok. Porque lo de la analogía informática implica un desarrollo. Conjunto de experiencias. Lo de los nodos de informáticos, ¿se acuerdan que les platiqué? Ah, sí. Yo sí de esta no me acuerdo, pero bueno. Yo la crítica. Yo nada más que lo mencionaste. La analogía es Bertrand Russell. Estoy Ok. seguro. Bertrand Russell. La 8, ¿verdad? Sí. Ya, Sí. Ok. pues creo que los tiene. Esta es mía, de lo del viagorismo y funcionalismo. Ok, esto, si no me equivoco, es funcionalismo, porque es lo que les decía que eso traduce a que sí hay algo en el cuerpo que lo provoca. Funcionalismo, entonces. No, Espera. Es que están, según yo era les digo, a vagorismo. veces confunde. No, yo digo que es vagorismo porque es más lógico y crítico el vagorismo. Digo que funcionalismo, pero no estoy seguro. A lo que entendí, pues. A Pero ver, no. postura que sostiene. Les había dicho que el viagorismo era, yo siento dolor, estoy sangrando. No es que realmente sienta dolor, sino que estoy sangrando. Ajá. Y el funcionalismo era, estoy triste, pues porque hay ciertas hormonas en mi cuerpo que están funcionando así y así. Entonces, o sea, sí es viagorismo. No, a ver, Sí, yo digo que sí es vagorismo. sí, también, sí. Va, de ahora. Laborismo. Esperemos. Confiamos en ti, Josh. Ok, ¿qué tal de probar la quimio amarilla para buscar? Creo que es el de. Creo que es el que puede existir un ser que me engaña en lo que creo percibir. Va. Ok. Sí, creo que es eso. Ah, esa es mía. La continuidad psicológica. No, pues fue John Locke. Sin John Locke. dudarlo 2 veces. Sí, de hecho, de los otros nombres ni recuerdo haberlos escuchado.
David Hume yo también lo tengo, pero no es John Locke definitivamente. Entonces ya estamos en la 12. Sí, Ujú. todos van ahí, ¿verdad? Voy. Sí. Yo todavía no mando la 11. Espérame tantito. Son Ya, bien. ya la estoy mandando, ya la mandé. A ver, este me toca a mí. El problema principal del experimento mental de los zombies terroríficos, no podemos acceder a la mente de otras personas, no podemos saber si la otra persona. La última, la de no podemos saber, o no decir usted la última, no podemos saber si alguien más tiene una mente además de mí. Concuerdo. Me parece lo último que dije del solipsismo. Okay. Esta sí es mía. Esta sí es funcionalismo, por lo de inputs y A lo de, outputs. ajá. Sí. Uf, qué buena, Josh. La clochaste ahí, la anterior. Funcionalismo entonces, ¿verdad? Sí. Sí, porque que sentirse triste es un proceso complejo que implica, sí, 100%. Pero el escéptico filósofo se define. A ver, el escéptico filosófico se define. No. El escepticismo filosófico no es eso. Es lo de tendencia a dudar de nuestros sentidos y llevarlo al extremo. Es O sea, llevar este concepto o sea, el escepticismo filosófico es llevar el concepto de que se define como una tendencia, como algo saludable y de dudar creencias o ideas generales, pero al extremo. Esto nomás es escepticismo. Es Vale. falso. Entonces es falso. ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Sí. Okay. ¿Qué? ¿Cómo se resolvieron los Esa paradojas? es mía, es la de David Hume, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo se resolverían los paradojas siguientes propuestas en el supuesto de la existencia sistemática? Sí, pues eliminando la idea de que poseemos un yo sustancial o objetivo. Ok. Así se Algo de Star resolvería. Trek que dijiste, ¿no? Ajá, es la teoría de Star Trek. Yo Propuesta por también eso por David. mejor agujeros de gusano y no reconstrucción así a nivel atómico. Entonces, 16, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, yo voy Ajá. en la 16. A ver, ¿a quién se le atribuyó la responsabilidad de generar diferencia en hechos mentales y hechos físicos? Es el dualismo cartesiano. Hechos mentales y hechos físicos. Dualismo cartesiano, ¿verdad? Yes. Ok. ¿Seguro? Sí. Ok. Confianza sobre todo, señores. Exactamente. Así es, no hay de otra. Experimento mental que se utiliza en las máquinas pueden pensar. Este te tocó a... Este es Sí, test esto de está Turing. Ese muy es fácil. a Sí, cualquiera de los definitivamente el cuatro. barco de Teseo no es ese, se los juro. Sí, Ok. tampoco cerebros en cubetas, que tiene que ver sobre el cuestionamiento de la propia realidad. A ver, la 18, experimento mental que sintetiza la idea de la posibilidad o imposibilidad de nuestro conocimiento directo del mundo externo. Creo que esto es de Hill, ¿no? Sí, cerebros en cubetas, lo que decía de la realidad. Bueno, mundo Ok. externo, realidad. Lo mismo. ¿Cerebros en cubeta? Sí. Sí, porque lo de Lalo por lo menos no es. No, La mía tampoco. Lo mío tampoco. Sí, no más queda lo de... Sí. El punto de vista del sentido común sobre la identidad personal es... caray. Esta es tuya, Lalo. ¿Mía? Ah, No, el punto de vista del sentido común sobre la identidad personal es falso. ¿Falso? Súper falso. Sí, no. ¿De no acuerdo con sé. Yarlo? Falso. No, sí, no, yo aquí sí, no, ni idea, ¿eh? no, sí, les digo que es falso porque el sentido común sobre la identidad personal no es el de la continuidad psicológica. Al contrario, la continuidad psicológica es una teoría muy compleja que habla de nodos que se interconectan. Entonces no es como que tengamos todos el conocimiento de que, ay, sí, se interconectan. No, no es por sentido común. Ok. Pues bueno. Va. Ese de Gil, creo. A ver, aguante. No, este es de, No, de este Milo. es de Milo. ¿De qué problema? Problema más general. Problema de identidad personal. Ese era el del cuerpo. Me parece que sí. A ver, déjalo las otras. Problema. Mente y máquinas creo que sería más de lo mío, entonces no es. Sí, este es Ay, el caray. de la mente. Identidad personal tampoco, entonces el Y cuerpo y la mente. Sí, Sí. mundo externo tampoco. cuerpo y la mente. Ok. Entregar Les iba a decir examen. que sí querían volver a checar, pero no Pero podemos. vamos. A ver, dale, Josh. A ver cuántos. 40. Pues. 90. ¿Y eso? A ver. 90. Seguimiento de la caja china.
Entonces, ¿sí era la inteligencia artificial? Pero no Pero lo entiendo. Tú, a la hora de exponer, tú dijiste que las mentes o que una Ajá. computadora puede compararse con una persona era a la hora de ejecutar algoritmos de Ujú. forma autómata sin Sí, o sea, necesidad que lo de ejemplifica. entenderlo. Sí, 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 que lo Ese era ejemplifica. el ejemplo claro. Ajá. Sí, Pues A la mera puede ser porque esto es como un ejemplo, no una teoría. Puede ser. No, no creo. No, no, pero sí es una teoría desarrollada por alguien. Ajá. sí, Pues, hasta tú Y mismo lo y la dijiste. otra, A ver, la otra que tuvimos mal. 5, esta. A ver, ¿quién era este? dice, ¿what? Ot- Pero la analogía la resolvió Bertrand Russell. No, pero sí fue Bertrand Russell. O sea, fue él y otros científicos, pero el principal es Bertrand Russell, porque Ajá, está ya mal. lo mencioné. Yo de esa sí no sé. Pues igual y le decimos al profe. No, sí, hay sí, que La preguntarle, por analogía, favor. ¿verdad? yo la verdad creo que está mal. ¿Quieren que le mande foto ahorita? Estamos en sesión grabada. Sí, Al profe. A ver. sí, súbela a la primera. No, deja primero. Ah, pues, o sea, ¿le tomas foto del mío o del tuyo? Del tuyo, el tuyo. A ver. Sí, porque esa sí está mal. O sea, yo creo que sí puede haber posibilidad de aquí de que nos hayamos equivocado, pero de la otra sí no sé. ¿Le bajo, Lalo? Creo que me olvidó leer el video. No, ya tomé la de la 8 también. Ah, arre, A ver qué me hizo el profe. arre. Ya dejó de grabar. Miren, Pues sí, profe, ya. para que vea que es en tiempo real este rollo. Va. Hola, dime. Va. ¿Cómo le planteo? En No, la pregunta